Un cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de las obligaciones con pluralidad de objetos. Ya no por la determinación del objeto, como lo vimos en nuestro encuentro pasado. Hoy hablaremos sobre aquellas obligaciones que por el número de objetos o de prestaciones que entran en la obligación y la naturaleza de los mismos, las obligaciones pueden ser simples o sencillas y compuestas o múltiples. Estas obligaciones con pluralidad de objeto, para una mejor comprensión, las vamos a dividir de la siguiente manera. Primero, en unas obligaciones simples o sencillas. Segundo, en unas obligaciones conjuntivas. Tercero, en unas obligaciones alternativas o disyuntivas. Cuarto, en unas obligaciones facultativas de pago. Y por último, haremos un paralelo entre las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas de pago. Entonces, comencemos con qué se entiende por una obligación simple o sencilla. Estas obligaciones como tal no se encuentran especialmente reguladas, no, el Código Civil no establece como tal un artículo que nos pueda describir. Sin embargo, como su nombre lo indica, son aquellas que tienen por objeto un solo hecho o una sola, o un solo hecho o una sola cosa. Su objeto va a ser una individualidad, como lo vemos en la diapositiva, en este caso, un caballo. En las obligaciones simples o sencillas también encontramos las compuestas físicamente. Estas se caracterizan porque el objeto de ellas es un todo unitario, pero está compuesto de partes físicas o materialmente coherentes y que separadas constituyen a su vez una individualidad unitaria. En este caso, vemos como ejemplo una finca agrícola. También encontramos las obligaciones idealmente compuestas. En este caso, esas obligaciones idealmente compuestas o de simple objeto múltiple son aquellas obligaciones que tienen por objeto una universalidad de hecho o la conjunción o conexión de las cosas simples, volviéndolas entonces en un ideal. Y en este caso, ese vínculo conceptual que surgen entre los hechos o las cosas que se consideran simples, pero que forman una universalidad. Es el caso, por ejemplo, de una biblioteca, de un rebaño o de un hato. La segunda clasificación de las obligaciones con pluralidad de objetos son las llamadas obligaciones conjuntivas. Y estas obligaciones se deben a que pueden existir varias prestaciones ligadas por un solo origen o por un solo título. Piensen en el siguiente ejemplo. Si Pedro vende a Juan un libro por la suma de 100,000 pesos, un caballo por la suma de 1,000,000 de pesos y una radiola por la suma de 450,000 pesos. En este caso, hay tantas obligaciones simples como prestaciones haya. Como vemos, se trata de la unión simplemente externa de varios contratos de compra-venta. Es decir, que en este mismo acto que quedó establecida la venta de varios objetos, comprometiéndose el deudor a pagar por estos determinados objetos, podrían estar presentes en varios documentos o en uno solo.
y si está en uno solo, hablaremos de las obligaciones conjuntivas. En consecuencia, estas obligaciones, como ustedes ven en este ejemplo, pueden tener o contener mejor en sus prestaciones obligaciones que entrañen bienes muebles o inmuebles. Y eso, digamos, respectivamente, como cada una forma una prestación indiferente y individualmente considerada. Cuando en estas obligaciones conjuntivas el acreedor puede exigir el pago total de las prestaciones de la obligación y no está obligada a recibir unas y no otras. En este caso, si por el libro estaba comprometido el deudor a pagar los 100.000 pesos, pues no podrá recibir nada diferente el acreedor. Son obligaciones per se que se vuelven indivisibles y que la indivisibilidad hace que las partes no puedan entregar o satisfacer esta prestación de manera parcial. La tercera clasificación dentro de estas obligaciones con pluralidad de objetos encontramos las obligaciones alternativas o también llamadas disyuntivas. Estas vienen definidas en el artículo 1556 que nos dice que la obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera de la ejecución de las otras. En estas obligaciones alternativas entran dos o más objetos en la obligación, objeto múltiple en la obligación y un solo objeto en el pago. Hay un objeto único de pago o solución. Es por eso que este tipo de obligaciones en su estructura permite la alternancia con las diferentes prestaciones. Piensen en el siguiente ejemplo. Pedro pretende venderle a Juan por la suma de 1.000.000 de pesos o un libro o un caballo. En este caso, entregando cualquiera de los dos objetos, quedará liberado de la obligación. Aquí nace una pregunta y es que con respecto a la elección de la especie o cuerpo cierto para el pago, como sería nuestro ejemplo, la determinación de a quién corresponde la elección del cuerpo cierto que soluciona la obligación, de acuerdo al artículo 1557, debe la elección disponer el deudor a menos de que se haya pactado lo contrario. En el caso de las obligaciones en donde esté de por medio una obligación de género, la determinación se hace al momento de cumplir la obligación entre varias cosas indeterminadas de un género determinado. En las alternativas, la determinación se hace también en el momento del cumplimiento de la obligación entre varias cosas de género que pueden llegar a ser individualizadas. La siguiente clasificación dentro de las obligaciones con pluralidad de objeto encontramos las obligaciones facultativas de pago. Y estas, a diferencia de las alternativas o disyuntivas, están definidas en el artículo 1562 que nos dice que la obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndosele al deudor la facultad de pagar con esa cosa o con otra que se designe. En estas obligaciones facultativas hay objeto único en la prestación y objeto múltiple en el pago, a diferencia de lo que veíamos en las obligaciones alternativas, en donde hay
un objeto múltiple en la obligación y un objeto único en el pago. Aquí encontramos este ejemplo. Juan pretende vender su caballo a Pedro y Pedro podrá pagarle, o entregándole 10 millones de pesos en efectivo o entregándole un carro. Así que es una de las características más importantes de estas obligaciones facultativas de pago es que la obligación tiene un solo objeto determinado. Eso lo indica el artículo 1562. Y asimismo depende de la voluntad del deudor escoger con qué objeto va a pagar, si con la cosa debida o con la otra designada. El acreedor solo podrá demandar el objeto debido, aquel a que el deudor es directamente obligado. Si el objeto debido perece por caso fortuito, se exige la obligación. El acreedor no tiene derecho a pedir otra cosa. La pérdida corre a su cargo, de acuerdo al artículo 1563, y la facultad es de pagar con otra cosa, no de cobrar otra cosa. Por último, nos restaría entonces realizar este paralelo entre las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas de pago. Entonces, en este caso, las obligaciones alternativas o facultativas de pago, cuando existe duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se tendrán por alternativas. De igual manera, al momento del surgimiento de la obligación, hay una multiplicidad de objetos en la alternativa, como vemos, y una unicidad en las facultativas de pago. Al momento de la extinción de la obligación, hay una unicidad de objetos en la alternativa y hay una multiplicidad de objetos en la facultativa de pago. En la obligación alternativa, el acreedor puede demandar cualquiera de las cosas debidas. En la facultativa, solo puede pedir la cosa debida determinada. En las obligaciones alternativas, por regla general, pertenece al deudor y excepcionalmente por convención o acuerdo de voluntades, el acreedor. En las obligaciones facultativas de pago, siempre esa elección le pertenece al deudor. También la cosa elegida que caracteriza a la alternativa, mientras que la cosa debida es lo que caracteriza a las obligaciones facultativas. La extinción de la obligación alternativa depende de la pérdida de todas las cosas debidas. En las obligaciones facultativas, su extinción depende de la pérdida de la única cosa debida.